¿Cómo, desde que tú tomas la decisión, pero ya empiezas a incorporarte a la vida laboral, cómo Chiqui ha vivido la educación en su país? Muy bien, digamos, desde que yo inicio en mi vida escolar, digamos, yo siento que fui una chica muy afortunada. Yo creo que tuve la oportunidad, en principio, de ir a un colegio privado de educación religiosa. Y claro, eso para mí, pues yo creo que soy de las personas, creo que tú incluido, ¿verdad? Que tuvimos esta oportunidad de acercarnos a la educación desde pequeños para que nos formaran, ¿verdad? Entonces yo creo que ese fue mi primer contacto con la educación, en donde yo estuve en un colegio con educación personalizada y era un colegio experimental en donde definitivamente desarrollaron en mí habilidades que yo no tenía idea que luego iban a servirme mucho, ¿verdad? En mi edad adulta. Y creo que entendí, ¿verdad? El privilegio que era para mí, pues, el poder estudiar. Entonces ahí entran también un poco mis papás de nuevo, ¿verdad? Porque pues mi papá promovió el hecho de que nosotros estudiáramos y de que tuviéramos cabalmente estas oportunidades de estudio, pero también mi mamá del otro lado era muy consciente de la situación social que vivíamos y siempre fuimos conscientes de esa realidad que vivían otros niños de nuestra misma edad que no tenían las mismas oportunidades que nosotras. Entonces, cuando yo veo esta realidad, siempre fui consciente de que fui una niña de cierta manera privilegiada en función de tener la educación que tuve. Y creo que ese primer contacto con la realidad de mi país especialmente, pues me muestra desde muy chiquita el poder yo pues reconocer en mi vida ese gran privilegio, ¿verdad? De tener acceso a la educación. Y luego, pues bueno, cuando yo ya empiezo a ejercer la educación, o sea, perdón, me acaba la profesión de educadora, ¿verdad? Pues me doy cuenta también que entro a un espacio educativo en donde también empezaba a formar a niños privilegiados, que al igual que yo, tenían la misma oportunidad de que sus papás pagaran por una educación, privilegiada para mí, ¿verdad? Porque eran niños digamos, de situación media para arriba, ¿verdad? Entonces, creo que al final eso creo que es lo que todos esperamos de que un niño pueda tener, ¿verdad? Acceso a la educación, ya sea pública o privada, por el simple hecho de ser niño y de tener el derecho a la educación, ¿verdad? Pero lamentablemente en países como los nuestros no es así. Entonces la otra realidad que a mí me muestra pues me invita a ser voluntaria en diferentes actividades que eran como de periodos fuera del periodo de escuela o de colegio, y yo me doy cuenta en áreas marginales de las condiciones de vida de otros niños, ¿verdad? A los que yo también puedo ayudar en su tiempo libre, ¿verdad? Para poder, pues, de cierta manera, compensar un poco como esta conciencia que uno tiene, ¿verdad?, de la situación social de su país y decir, bueno, no solo yo, pues puedo darle clases a niños en aulas de establecimientos privados, sino también puedo hacerlo con niños en áreas marginales que no tienen acceso completo a esta educación que nosotros tenemos. Entonces, desde muy pequeña, a los 16 años, empecé a ser voluntaria, ¿verdad? En una asociación que me permitía acompañar a los chicos, no en su tiempo académico, sino en los tiempos fuera del aula, ¿verdad? Que era más que todo acompañarlos en proceso de alejarlos, digamos, de situaciones de riesgo, en este caso en nuestros países de maras y de perder el tiempo, ¿verdad? De realmente no hacer tareas y demás. Entonces Drogas. pude acompañarlos y eso me dio la oportunidad a mí de ver los dos mundos, ¿verdad? Las dos realidades que se muestran y obviamente entre un mundo y el otro, muchos estados distintos, ¿verdad? Que cada niño tiene, pero al final son dos realidades completamente distintas que me permitió a mí, pues como te digo, crear esa conciencia personal de saber que los privilegios, ¿verdad? Están muy divididos, están muy polarizados, ¿verdad? Y creo que eso es algo que no debe de ser así, porque todo niño tiene derecho a la educación libre, ¿verdad? Sin ningún criterio, ¿verdad? De tiene dinero, no tiene dinero, es pobre o es rico, no importa, ¿verdad? Entonces, esa es mi contacto con la educación de mi país desde, como te digo, muy joven, ¿verdad? Desde los 16 años más o menos, cuando todavía no era docente,
siendo voluntaria y luego pues ya cuando ya trabajé como una maestra, ¿verdad? Sí que escuchando tu historia, no solo ahorita, sino que todas las veces que hemos tenido la oportunidad de platicar, creo que un punto fundamental que deberíamos de incorporar en nuestros países es que los jóvenes que tenemos cierto nivel de privilegios pudiésemos trabajar como voluntarios, porque al final creo que todos los adultos somos educadores y eso nos ayudaría a no dejar solo en las manos de los maestros, de los docentes con título, la tarea de educar a nuestra niñez. Y eso nos permitiría abrir nuevas oportunidades. Partiendo de esto, Chiqui, me gustaría que nos contaras algunas historias de estos extremos que te ha tocado vivir desde que tenías 16 años, de estas historias que yo ya he tenido la oportunidad de escuchar y que la verdad eso me ha hecho acercarme y quererte tanto y valorar tanto toda tu experiencia de vida, pero también que sirvan para inspirar a las personas que van a tener la oportunidad de escuchar esta conversación. Claro, yo creo que una de las cosas que son más importantes en nuestra área latinoamericana, que cabalmente es el área en donde tú quieres proyectar esto de Farus, ¿verdad? Creo que es importante que reconozcamos el valor del niño. Yo creo que es importante darle voz a los niños. Entonces, estas experiencias para mí más impactantes del hecho de trabajar con niños ha sido darles voz. O sea, darles dignidad, reconocer el potencial que tiene cada uno de ellos. Entonces, yo creo que cuando tú le das voz a un niño, reconoces en él ese futuro doctor, ese futuro comunicador, ese futuro diseñador gráfico, y no ser nosotros los adultos, entre comillas, ¿verdad? Que llegamos a su vida a querer, pues, llevarlo a un esquema, ¿no? Al esquema tradicional de educación, cuando de verdad no escuchamos cuáles son sus talentos, cuáles son sus gustos personales y demás. Y yo creo que desde allí empezaría un poquito la transformación de la educación. Pero no, para no desviarme de la pregunta que me haces, yo creo que cuando tú le das voz a un niño y empiezas a reconocer, a escuchar, ¿verdad? Sus historias, de dónde viene, lo mismo que hacemos ahorita que tú estás escuchando mi historia, cuando tú empiezas a escuchar a ese niño, definitivamente es un mundo maravilloso que puedes conocer y te puedes dar cuenta de cómo poco a poco a través de tu trabajo, de acompañamiento, en los conocimientos que él puede ir necesitando y adquiriendo, va transformando su mente, va transformando pues todas sus habilidades y tú vas viendo sus logros y reconoces esos logros. Ese niño, para mí, algo transformador en la educación es la sonrisa de un niño. O sea, si algo yo te puedo decir que en verdad extraño de un aula es la sonrisa de un niño. Cuando de verdad él es consciente de que ha aprendido algo, de que hoy se va a su casa o a su espacio, ¿verdad? Social, donde va a convivir con las personas responsables de él, cabalmente ese nuevo conocimiento. Y yo estoy seguro que nosotros lo reconocemos cuando nuestros hijos regresan, por ejemplo, del colegio, ¿verdad? Y entonces en casa empiezan a contar, hoy aprendí, hoy dije, no es que, entonces nosotros los adultos darles ese espacio para que ellos tengan voz y nos puedan compartir esos conocimientos. Yo creo que allí, para mí, es como la experiencia más linda de poder compartir con un niño el hecho de su aprendizaje, el que él aprenda a aprender y que sea consciente de ese logro, digamos, personal, desde muy pequeños, ¿verdad? Porque nuestras sociedades lo que hacen es rigorizar un poquito la educación y no les da esa libertad, por lo tanto ellos simplemente como algo mecánico van avanzando sin ellos ser conscientes de esos logros que han alcanzado en sí mismos, ¿verdad? Entonces, no es solo pasar de un grado a otro, sino que ellos sepan que ya saben leer o que ya saben escribir, lo importante que es la lectura, lo importante que es escribir, en fin, ¿verdad? Como estas pequeñas cositas en el día a día del trabajo de un docente. Yo creo que eso para mí es lo que más me marca en función de aprender, ¿verdad? Y de enseñar y de acompañar el proceso de aprendizaje de alguien. Y que no solamente es un niño, ¿verdad? Porque como tú dices, deberíamos de ser conscientes que todo lo que nosotros sabemos deberíamos de tener, no sé, como esta opción de poder compartirlo. A mí me encanta, ¿verdad? Como yo por eso me digo que soy una aprendiz eterna y una educadora de pasión, porque al final yo creo que todo lo que yo aprendo yo te lo puedo enseñar sin necesidad de que tú sepas que eres mi alumno.
Lo Claro. puedo hacer en el trabajo, lo puedo hacer, no sé, en un espacio de social donde esté con mis amigos, etcétera. Entonces, realmente todos en algún momento de nuestra vida somos maestros, en algún momento. Y la Exacto. realización de poder enseñar algo a alguien más, yo creo que eso es lo que más le llena a uno cuando uno es educador, ¿verdad? Creo que por Claro. ahí va un poco la experiencia de la educación.